Muy interesante y qué bueno que lo mencionas así. Estamos en un estado alterado de conciencia. Porque tal vez cuando las personas escuchan eso, y ahorita hay mucho contenido a través de internet que te habla acerca de eso. Sí. El yo soy, tú eres Dios, I am, etcétera, tu voluntad, bla, bla, bla. Pues es y a que veces, si a no veces estás- tal vez, si no a estás- veces uno... Si no estás tú, ¿dónde está Dios? No, o sea, Si no a ver, estás tú, ya no hay Dios para ti. Porque si no estás... Pues es que si ¿quién? no estás ya no hay nada. Entonces, sí, pero... entonces ¿dónde o sea, A lo que voy es, alguien lo puede escuchar y tal vez, si no, dependiendo del tipo de herramientas que tenga y Ajá. dependiendo de qué tan conectado esté con, digamos, su yo real o su misión en el universo, lo que viene a experimentar, etcétera, lo puede ver desde parado desde el egocentrismo, ¿no? Como decir, yo soy Dios, yo puedo Es hacer que todo lo que quiera cada quien- y desconectarse de lo que realmente es. ¿Por qué? Porque, o sea, Pero al fin de cuentas, al final del día, tú- ese yo soy Dios, es como si una célula del cuerpo dijera, no mames, yo soy un humano. O sea, no, güey, eres una célula. Ya. O sea, eres parte No, pero creo que- o sea, pero que es- dentro de ti está toda la información que puede, o sea, que toda la información almacenable para poder hacer un ser humano, o sea, o cómo funciona un ser humano, Amar. pero pero el, no el ser humano puede vivir sin esa célula. Esa es la diferencia. Exactamente. Que un Dios, en lo que se refiere Mario, es que un Dios no puede vivir sin el ser humano mismo. Porque cuando el ser humano se va, deja de El Dios, existir. el Dios deja para de él. existir el mundo de la simulación, Dios. ¿Su todo Dios? para él. Para Su él. Dios, exactamente. Entonces, al momento en que te responden que ellos son Dios, ellos mismos, yo creo que, pues, o sea... ¿qué es Dios? Pues, A ver, o sea, ¿qué es, Dios? es algo que da miedo porque... No miedo y esperanza porque serías tú el creador de la simulación. Si dices que tú eres Dios, Ser no pues ser. tú eres el programador de esta simulación. En simulación. O sea, porque lo podemos dividir. Si tú dices que yo soy Dios en la simulación, yo mismo programé esta simulación y todo esto es parte de mi programación. Pero si no es una simulación, entonces... O sea, sí, pero toma en cuenta que, o sea, sí, pero multiplicado por 8 billones de personas. Hay Ok. 8 billones de personas alrededor del mundo que son dueños de su propia simulación, tienen un alma, tienen una inteligencia. Pero tienen un ¿cómo ser no sabes espiritual. que son parte de tu simulación? Que tú las estás inventando aunque no las Todos tienen conozcas. el poder de crear, todos imaginan cosas y las cosas van cambiando conforme se las van imaginando. Por eso la sociedad ahorita es de una manera y hace claro. 200 años era de otra y hace 500 años era de otra y hace 4.000, 5.000 años tenían tecnologías más avanzadas que las nuestras y fueron Claro. desapareciendo. Yo algo de lo que he Y- aprendido, y se lo ha aprendido Luis, es, y de muchos de los que hemos leído en los libros, es no te claves con una religión o con algo. No. Estudia todas las que puedas y aprende de todas. Sí, Porque, es que en realidad no hay es tiempo básico. para clavarse. Esa es la verdad. Exactamente. O sea, Es- que, es que- muy que- poco. Bueno, o sea, sí, pero también tomar en cuenta que también las religiones, independientemente de cuál sea, también ofrecen muchas cosas buenas para el muchas ser cosas humano malas y para- para el No, alma sí, y también todo depende de cómo lo practica uno, ¿verdad? Porque también ahorita está mucho la idea de que no, todas las religiones son malas. O sea, sí, tal vez si nos ponemos a hablar de cómo inició la Iglesia Católica Pues es que y estamos cómo hechos de ahorita... Pero para cierto punto. O sea, de que cómo eran los primeros cristianos, y desde cuándo empezó todo este cambio, etcétera. Eso no quita que somos dentro mezclas de los olmecas que fueron guerreros que llegaron y pelearon. Somos de los herencia portugueses, de los Claro que somos. españoles, de los portugueses y los españoles que venían huyendo de la Inquisición Ajá. y llegaron aquí a América, llegaron a Argentina. Lean este libro, se los voy a recomendar, de Juan Miguel Zunzunegui, Hernán Cortés, Encuentro y Conquista. Está muy La bueno. verdadera historia de Lo Hernán recomiendo. Cortés. Muy buena historia. Bueno, entonces, si vivimos en la simulación, no sé, yo creo que... Pues esa es una teoría muy... La inteligencia del más apto es aplicada La inteligencia, dentro de, tendríamos- de este plano. Que todos estamos en este plano, ok. Pero ¿qué pasa con las personas o con los seres, con las almas o con cualquiera que esté en este plano que no quieren lo mismo que los demás, que hacen otras cosas? Ah, pues hay que a la muchísima sociedad gente, hay muchísima le gente, parece. hay muchísima gente que ha hecho estudios, que ha hecho investigaciones, el mismo gobierno, Y la exactamente. CIA, Y ya dejándonos de lado de que si hay Illuminatis, de que si hay personas que nos controlan,
pues yo creo que es más que obvio, ¿no? Sí, pero es que en Más realidad, obvio que- Mario, Que vivimos estamos en una bajo un simulación. régimen. no simulación, pero... Estamos bajo un régimen Sí, de bajo agencia un de régimen, régimen. Exactamente. Bueno, pero es que todas las sociedades a través de la historia han estado bajo un estamos régimen de escritos a control. vivir la ¿Sí historia. me explico? O sea, Estamos Desde los egipcios que dijimos desde ahorita, que solamente vivieron una parte de los sacerdotes y luego los soldados se dieron cuenta que podían derrotar a los sacerdotes con las armas. Es cíclico y esto. vámonos. Y, por ejemplo, la autoridad que se ejerce a nivel de grupos de poder y de control y etcétera, desconozco si sea la misma que se ejercía tal vez hace 2000 años, pero muy probablemente hace 2000 años era todavía más sanguinaria y más Sí, era. directa y era más autoritaria. Y más normal verlo, porque a lo mejor era Ajá, no común, o ¿no? sea, y de hecho hay mucha gente que añora como esas épocas y dice son las épocas doradas de la humanidad, Ajá. pero también pues dentro de esas épocas doradas había gran control y gran diferencia entre sacerdotes, generales, trabajadores, etcétera, ¿no? Y ahorita hemos ido caminando hacia una era más como de descubrimiento, ¿no? Como si toda la sociedad fuera un humano en crecimiento, Ok. donde al principio tiene que tener alguien que le diga, haz esto de esta manera y no te muevas y etcétera, etcétera, y lo tiene que estar cuidando mientras va avanzando y va copiando los patrones que ve, se los va cuestionando, o sea, y va generando su propio razonamiento, y tal vez ahorita estamos en esa parte y por eso vemos como mucha polarización en muchos lados, pero esa polarización tal vez nada más es un reflejo de que la comunicación ahorita está abierta de una manera que al menos hace mucho tiempo no estaba, ¿no? Tal vez el único tiempo del que podamos tener un registro donde había una comunicación tan global hasta cierto punto, y voy a hacer como un lipo muy grande, es cuando decían que los primeros humanos podían tener, o sea, tenían como poderes telepáticos, ¿no? O sea, que su forma de comunicación hablada todavía no era tan desarrollada. Pues es una teoría también, es una teoría de que las pirámides O sea, se hicieron y que movían los bloques con la mente. Con la ¿verdad? Que mente, es una o con teoría muy, sonidos, muy loca. No, pero telepáticamente o sea, movían cosas, ¿no? Con la mente hasta que hicieron pero las en pirámides. la historia de la que tengamos actualidad, o sea, nunca había habido tanta conversación, ¿no? Antes, por ejemplo, podía crecer un niño o una niña y tal vez sus papás tal vez no estaban todo el tiempo con ellos, entonces crecía en la calle, en la escuela, etcétera, y ahorita crece en el internet, y así como le ofrece una cantidad de riesgos, le ofrece una cantidad de modelos a seguir, que tal vez si no los tiene en la casa, los puede ver ahí, y lo digo en un buen sentido, ¿no? O sea, tal vez no niños, pero adolescentes, jóvenes, mismos adultos, o sea, que a través de programas de YouTube, videos de TikTok, de Instagram, de fotografías, de todo tipo de influencers, desde los que tienen 5,000 seguidores hasta los que tienen millones, encuentran validación en el poder controlar la mente, porque también recordemos que a muchas personas les cuesta, y a todos hasta cierto punto hemos tenido momentos donde nos cuesta mucho lidiar con nuestros pensamientos. Entonces, gracias a toda esta comunicación, que muchas personas puedan ver como el sentir validadas sus ideas, o el decir, oye, ¿sabes qué? No estoy tan perdido, etcétera. O sea, va llevando a las personas o a la humanidad o a esa conciencia en colectivo como a empezar a cuestionarse todo lo que hay y decir, oye, si quiero esto, no quiero esto, y cómo lo vamos a transformar, ¿no? Entonces, y es lo que decía hace rato como de las 3 etapas, ¿no? Que la primera es como el primero tener las herramientas para encontrar algún consuelo, un lugar en este mundo y poder convivir con tu cuerpo, tu mente, tu alma, espíritu, etcétera. Después es como conectarte con tu yo superior para saber qué es tu función y lo que vienes a hacer aquí. O sea, y ya después vendría a llegar a conectarse con el cosmos o con el universo, con esa, o sea, o que esa célula se termine de conectar con el ser humano, ¿no? De la respuesta a todas esas preguntas o a tener todos esos cuestionamientos es que han salido todas estas escuelas de pensamiento a través del tiempo. Y ahorita
que hablaban hace rato de todos como los temas de iniciación y que mencionaban cómo a través de las traducciones tal vez se perdía el contenido, etcétera. Me quedé pensando en lo que platicamos el capítulo pasado, que hablabas de cómo la guerra mundial o la Segunda Guerra Mundial precedió, o sea, más bien dicho, que antes de la Segunda Guerra Mundial hubo mucho movimiento de muchos grupos ocultistas, muchos grupos secretos como la Sociedad Blim, y que algunos Los querían Thule. hacer máquinas, los Thule querían hacer, hicieron expediciones a la Antártica, etcétera, ¿no? Entonces, Todos buscando ese conocimiento o poder oculto que se puede... sí, o como Ajá, que pues la es que- leyenda esta que Hitler estaba buscando la lanza de Longinos, que la lanza de Longinos es lo que quien la tenga va a tener El el santo control grial. del El mundo, centro de la etcétera. Tierra también, Pero acuérdate que me- dijimos que querían encontrar el centro de la Tierra a través de los agujeros de los polos que Pero- no sabemos si